las capas que van yendo para abajo. Estas ciudades, como ya sabéis, hay algunas que tienen 14, 15 plantas y hay otras que bajan hasta 50. De esas 50 plantas dicen que no se baja tan abajo porque casi no hay oxígeno. Y realmente en aquella época sí que tenían un sistema que llega al oxígeno de ventilación adecuada. Supongo que será porque ha habido terremotos o lo que fuera y se lo ha ido comiendo. Pero nos encontramos que aquí en esta civilización esas 30 y pico ciudades se comunicaban entre sí y luego dicen, aquí veis que también están lo que le llaman las chimeneas de las hadas. ¿Por qué le llaman las chimeneas de las hadas? Y debajo estaban esas ciudades. Aquí habría que indagar un poquito el tema. Pues metiéndonos para abajo, también dicen las malas lenguas que esos túneles conectan con otras partes de Euroasia, de otras capitales o zonas, que no eran túneles que se paraban allí. Entonces, igual que Göbekli Tepe, igual que Capadocia, estamos hablando de una cultura que existía anteriormente y volvemos a lo que era la edad, vamos a decir, del bronce. Esto más o menos está datado en la edad del bronce, pero claro, podría ser bronce tardío cuando ya desaparece la humanidad que hay aquí y el bronce al principio, que son miles de años, cuando realmente estaban floreciendo estas culturas. Lo que sí sabemos que a partir del 11.500 y pico hay un cataclismo a nivel planetario y que en ese cataclismo, pues sabemos que el mar Mediterráneo eran pequeños lagos, España y África, había una parte de territorio que la llamaban la Atlántida, pasado las columnas de Hércules, y donde realmente habían 5 continentes más que hoy han desaparecido. Pensar que antes el planeta era más pequeñito, las placas tectónicas pangeas estaban más juntas, el planeta se fue extendiendo, según los científicos, las placas se fueron moviendo, cayeron aerolitos del agua, acabó la gran glaciación, empezó a disminuir, con lo cual lo que eran mares se convirtieron en océanos. Y a partir de ahí, casi todas estas ciudades estaban por debajo del nivel del mar del que es actual, ¿no? Entonces, se anegaron casi el 70%, el 80% de la población planetaria desapareció. Y con ello desapareció estas culturas. Lógicamente, han venido detrás otras culturas, los hititas, que dicen que son ellos los que estaban allí, ¿no? En la Capadocia. Pero se sabe que los hititas eran pasajeros. Había otras culturas que fueron, hasta los romanos, y todos estuvieron allí, los cristianos. Pensar que aquella época se llamaba en aquella época Armenia, era Armenia, no era Turquía, era Armenia, y estaba lo que se llama el Cinturón Verde, que cogía pues, el mar Mediterráneo, el mar Caspio, el mar Negro y Siria, pues le llaman el Cinturón Verde, y era lo que quería entrar. El norte de África era un cinturón verde, esta zona era un cinturón verde. El norte de África y esta parte de Siria ya no son un cinturón verde, son un desierto. ¿Por qué? Porque dentro de ese cataclismo, como dicen los libros de los Vedas, se usaron armas de destrucción. Probablemente, según lo que dicen en los textos antiguos, se utilizó armas nucleares, tipo láser, tipo no se sabe, porque en los libros Vedas se habla mucho de estos temas, pero no los especifica. ¿Qué pasa? Que nos encontramos que cuando estamos leyendo ahora los Elohim, que dice Viglino, ¿no? Nos encontramos que dice que los ángeles eran soldados. Pero espérate, no solo los ángeles. En Éxodo 15:3 se define a Yahvé como un Ismilsha. Espérate, que el nombre, como está en hebreo, la palabra que en hebreo sería, perdóname la pronunciación, porque yo hebreo no sé, evidentemente, Ismil Shama, que traducido es hombre de guerra, literalmente. O sea, un hombre de guerra, no un dios, no un ser divino, no. Yahvé es un hombre de guerra. ¿Y qué es un hombre de guerra? Soldado. Entonces, lo que estamos encontrando es que había un cataclismo natural en aquella época y luego había una guerra y crearon otra serie de cataclismos. O sea, probablemente la raza que se llama la raza de bronce fue exterminada. No se sabe por quién. Sí, bueno, por los Elohim. Probablemente por los Elohim porque era una raza impura, según ellos. ¿Por qué era impura? ¿Qué es lo que decían los textos? Los Elohim, lo que dicen es que primero que nos crean a nosotros como mano de obra barata, ¿vale? Mano de obra barata, es decir, esclavos. Nos quieren como esclavos para trabajar en diferentes lugares, como pueden ser las minas, como pueden ser... habían como diferentes grupos o maneras a donde agrupaban a esas personas, esos seres,
y unos eran, pues eso, unos eran mineros, otros trabajaban cuidando, otros trabajaban cocinando, es decir, cada uno les daban, había una serie de sectores de grupos y los agrupaban, quizá por a lo mejor las habilidades que tuviera cada uno, ¿no? Entonces, hasta ahí la cosa funciona bien. ¿Y los crean cómo los crean? Pues los crean, como dicen, de la costilla de Adán, se hizo a Eva, la hizo del barro, es decir, lo que nos están hablando en realidad es de una construcción genética. Y en la Biblia se hace mención a mucho armamento y a mucha tecnología que realmente nos venden como que, oh, el Espíritu de Dios, nos hablan del Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. En realidad está hablando de una nave, el viento que levanta la nave al volar sobre las aguas. Es decir, la traducción después, cuando tú ves la traducción literal, ni espíritu divino ni nada de nada. Está hablando de tecnología. Y así es como Viglino nos lo presenta, por lo menos. Como él entiende, la traducción literal dice, es que lo que está diciendo es esto. No es que significa, que parece, que es simbólico. No, no, es que es literal. Está hablando literalmente de esto, literalmente de aquello, literalmente de lo otro. Nos habla, pues eso, de armas, nos habla de soldados, nos habla de guerras, nos habla de tecnología que se supone que en aquella época no estaba. Entonces, dentro de toda esa esclavitud que generan para que les sirva, les ayuden los fines que ellos tuvieran al venir aquí, puede ser lo que fuera, porque eso no está tampoco tan claro, ¿no? Resulta que el ser humano tenía unas prohibiciones, ¿no? Había unas prohibiciones. Y una de esas prohibiciones era comer del fruto. Comer del fruto, que por lo que se ve después, en realidad, de lo que come el hombre, Eva tentó a Adán con la manzana, Eva a su vez fue tentada por la serpiente, y la serpiente no es más que otra escisión de los soldados, es como que hay dos partes confrontadas. Hay unos que están como a favor de la liberación del hombre y otros que quieren, que son, digamos, los creadores que quieren que sigan siendo esclavos. Entonces, estos que están a favor de la liberación del hombre, le dan al hombre, a Eva en este caso, el conocimiento de lo que es la sexualidad y le dicen, pruébalo. Y entonces ahí Eva prueba de la sexualidad. ¿Qué pasa? Que al probar la sexualidad, lo que ocurre es que los hombres se multiplican. Y ahí es cuando es expulsado el ser humano del paraíso. Y le dicen a Eva, parirás a tus hijos con dolor. Evidentemente, ya no había clonación, había que parir. Y no es que hasta entonces pariesen sin dolor, es que hasta entonces no se paría. Era una creación en un laboratorio por clonación. Entonces, cuando los hombres empiezan a multiplicarse de ese modo, lo que sucede es como tú coges cualquier especie que no sea autóctona de aquí, introduces esa especie dentro de tu hábitat, de este entorno, y lo que hace esa especie es generalmente devastar ese hábitat, se lo come. Pues eso es un poco lo que empieza a pasar con nosotros. Y ellos no quieren porque además no está permitido lo que hacen con nosotros. No es algo que esté permitido por las leyes, vamos a decir, divinas realmente, ¿no? Esa ley universal que hay de equilibrio, de respeto, de, digamos que no interferir, ¿no? Entonces ellos han interferido en nuestro proceso y al interferir en nuestro proceso y manipularnos no pueden dejar que nosotros nos salgamos de mal, no pueden dejar que nos escapemos. Que de ahí yo creo que decir o dicen mucho, ¿no? Se cuenta que la barrera de frecuencia estaba hecha para que no saliesen los ángeles caídos, que se habla. Yo creo que la barrera de frecuencia no está para los ángeles caídos, está para que nos salgamos nosotros, porque no podemos extendernos como raza en el universo, porque somos una especie predadora peligrosa, porque tenemos la capacidad tecnológica, en cierto sentido ya muy desarrollada, y la inteligencia, pero no la suficiente evolución espiritual en este momento como para que seamos conscientes de lo que hacemos. Entonces yo creo que nos encerraron aquí para eso. Y de ahí la leyenda también del planeta cárcel, que nos comentan, es que esto es un planeta cárcel, en cierto sentido sí, en ese aspecto sí. Entonces resulta que se dan cuenta de que el invento se les ha escapado de las manos, como los virus de laboratorio. Crean un virus de laboratorio, oye, bueno, vamos a probarlo aquí, vamos a hacer una prueba, vamos a cargarnos a este que nos interesa, pero luego el virus empieza a funcionar solo y el virus ¿qué hace? Se multiplica, crece, se extiende y se come todo lo que hay alrededor, ¿no? Pues eso es un poco lo que pasó con nosotros. ¿Qué solución encuentran ellos? Pues un exterminio masivo. Y para ello una de las cosas que hacen es, parece ser, romper las columnas de la zona donde están las columnas de Hércules, que antes era cerrado y el Mediterráneo era como una especie de lago, y generar esa inundación. Y querían realmente, mediante la ayuda también de un evento natural que hubo, unas lluvias, unas inundaciones o alguna especie
de catástrofe natural, que sí que la hubo, ellos la ayudaron para que realmente esa inundación acabase con nosotros. Y la ayudaron pues de la mano de las columnas o sea, generando esas columnas verticales, rompiendo ese paso para el agua y permitiendo la entrada del océano aquí. Y generando esas inundaciones que mataron a millones de personas. Por eso hubo uno que sabía de los planes que habían arriba, que avisó al famoso Noé para que construyese el arca, que en realidad el arca ni era de madera, ni nada de nada, era otra cosa. Y los animales no entraban de dos en dos, entraban lo que era el código genético, porque si no hubiese sido imposible y con las medidas que eran menos todavía, y porque este estaba informado de los planes. Y lo avisaron a él para que rescatase. Se rescató en esa parte del planeta, es decir, el mar Mediterráneo y alrededores, toda la genética de animales, plantas y humanos. Bueno. Exacto. Exacto. A través del ADN. Sí, Lo que sí. pasa es que cuando, vamos a decir, pasa el cataclismo, todo se recupera a partir de los 11.000 años, entre los 11.000 y los 9.000, empiezan a salir las nuevas ciudades-estado. El ser humano que es creado a partir de Noé ya no es el mismo de la edad de bronce, porque ya es el de la edad de hierro. O sea, es decir, los que habían de 12.000 para atrás, que fueron exterminados, que eran los de la edad de bronce, fueron también exterminados porque ya tenían una mutación, porque de cada era hay como 7 niveles. Estaban en el nivel 7, y ese nivel eran, vamos a decir, seres humanos mutados, pero en desgracia, perdieron ciertas facultades, ciertos derechos. Y hemos seguido perdiendo. Claro, pero cuando se crea, vamos a decir, en el 11.000, a través del ADN, la nueva humanidad que somos nosotros, a ellos se les mandan, los que nos crean, les mandan los planos de construcción del ser humano, del Piger-Adam, de la primera construcción que se hizo, del primer código genético que se hizo, que era el ser humano de luz, con toda la luz, es decir, el ser humano de la edad o de la humanidad de oro, que llaman, que tiene la capacidad de la vida eterna, o muchísimos años como mínimo, unas facultades y mucho menos denso de lo que somos nosotros. Menos materiales. Y más guapo. También, se supone que también. Se supone que es el ser humano perfecto. Y de hecho ellos, y que eso está explicado creo que en las claves de Enoch, o en las tablillas sumerias, uno de los experimentos que hacen, salieron varios experimentos fallidos. Sí. Unos no se podían tener de pie, otros no podían abrir y cerrar las manos para hacer las cosas, es decir, bueno, salieron experimentos ahí, aberraciones genéticas, vamos a decir que es normal, ¿no? Pero uno de los experimentos que hicieron era un ser tan bello y con una luz tan potente, tan intensa, tan luminosa, de una piel tan blanca, que la belleza que tenía les cegaba los ojos. Es decir, aquí están hablando de que en una de esas sí que generaron al Piger-Adam, pero cuando lo hicieron se dieron cuenta de que ellos no podían manipular a ese ser, porque ese ser que habían creado era superior a ellos, porque estaba hecho de acuerdo a los planos, a la forma de hacer que venía de los reinos eternos, que los llaman así, que yo me imagino que es de la fuente. Claro, todos los reinos eternos, vete tú a saber. Que ellos piden y les mandan y dicen, bueno, ya que lo vais a hacer, hacerlo bien, les mandan la matriz. Pero cuando ellos ven que ese ser es superior a ellos y que no lo van a poder gobernar, lo que hacen es decir, no, bueno, este no nos sirve, nosotros queremos un esclavo. Y siguen experimentando y cogen esos genes del ser que había aquí, que era más homínido, vamos a decir, más, bueno, más cercano al mono, que de ahí también la historia, la leyenda de que somos una evolución del mono, no somos una evolución del mono, somos un cóctel de varias razas. Y entonces, de ahí viene esa historia de que provenimos del mono. Y nuestra semejanza a nivel de código genético con ellos, que tenemos una gran semejanza. Pero hay una parte que no es, y es la parte que ponen ellos, es la pieza suya que utilizan y que ensamblan en nuestro ADN para hacernos operativos a sus fines. Por eso somos la aberración, el pecado original. El pecado original de interferir en esa raza, de manipularnos. Y por eso tenemos esas enfermedades y por eso tenemos ese espíritu guerrero que no tenía, por ejemplo, al parecer el Piger-Adam. Pero que sí que tienen los Elohim, porque son hombres de guerra. Claro, pero los Elohim, como se dicen, ¿son seres de la Tierra o son seres venidos del espacio? Los Elohim son los visitantes, vienen de fuera. Vienen de fuera. No son de aquí. Perfecto.
Entonces nos encontramos que cuando llegamos aquí, estamos hablando de la Edad de Bronce y se extermina esa sociedad que hay y empieza la nuestra, cuando nos mutan, es decir, la gente que había en la Edad de Bronce con lo que sería... Pero que aquí hay que hacer otro matiz además en eso. Una cosa es la humanidad de oro y otra cosa es la edad de oro. Son cosas diferentes. Aquí no nos hablan de edades, nos hablan de humanidades. O sea, que ya no son en el planeta. No hablamos de edad, la edad de, como aquí, la edad